Cerramos esta tercera parte final, este último tópico de la configuración interna del cerebro, hablando de estas estructuras internas dentro de las que encontramos las cápsulas. ¿Qué son las cápsulas? Bueno, te cuento que, como ya lo sabes, por fuera de nuestro cerebro tenemos la corteza, sustancia gris. Por dentro hay sustancia blanca, que se organiza en parte como comisuras. Pero también hay ciertos sectores, como el que te estoy marcando en la imagen, que son sustancia blanca, que conforman cápsulas. Y estas cápsulas entonces también son autopistas, también son carreteras por las que circula información. ¿Ok? Vamos a ver a continuación cómo se distribuyen y cuáles son. Vamos a mencionar tres cápsulas a continuación, que son las siguientes. La primera y la más importante es la cápsula interna. Cápsula interna se ubica aquí, como lo puedes ver en esta misma imagen que ya hemos utilizado, entre el caudado, la cabeza del caudado, el núcleo lenticular y el tálamo. Justo entre medio de de estos tres núcleos pasa la cápsula interna y tiene tres sectores. De hecho, lo que estoy marcando en la imagen se llama brazo anterior, luego tienes un codo que se llama la rodilla y finaliza con un brazo posterior. Acuérdate que lo que está hacia arriba es anterior y lo que está acá abajo es posterior o detrás. La cápsula interna es la más importante, te voy a describir enseguida, en unos minutos más, por qué. Luego, quiero que notes un detalle antes de avanzar, y es que aquí tenemos el lenticular, pero no sé si lo notas, aquí hay una delgada línea de sustancia gris. Esto se conoce como el claustro. El claustro, si no me equivoco, hasta el momento no se tiene mucha certeza de cuál es su función. Sí, es como una especie de acúmulo de sustancia gris más o menos misterioso. Bueno, ¿por qué te lo comento? Porque entre el núcleo lenticular, particularmente el putamen, y el claustro, que es esa delgada línea, aparece una segunda cápsula que se va a llamar cápsula externa. Ahí, delgadita, pequeña, pero que también constituye una autopista por la que circula información. Por último, te comento que aparece una cápsula que se halla entre el claustro, que lo estás viendo ahí, y la corteza del cerebro, que está más hacia afuera. Esto se va a corresponder con la cápsula extrema. También, te vuelvo a repetir, un sector por donde circula información. De hecho, en esta imagen me gusta bastante porque aparece aquí este sector que es el lóbulo de la ínsula. Acuérdate que dentro del cerebro, por el surco lateral, había un acúmulo de corteza que estaba como escondido. Bueno, aquí estamos viendo la ínsula. Entonces, entre el lóbulo de la ínsula y el claustro aparece la cápsula extrema. De las tres, ¿cuál es la más importante? La primera, que es la cápsula interna. ¿Por qué? Porque quiero que la pienses como una autopista, una carretera, pero que permite sobre todo la salida de información. Porque las comisuras, que fue el primer capítulo que viste, tiene que ver con una comunicación entre un hemisferio y el otro. Bueno, acá más que todo es la salida de información. ¿Cómo lo vas a ver en esta imagen? Se puede ver cómo desde la corteza va descendiendo las fibras en dirección a la médula, al tronco, a núcleos de los nervios craneales, etc. Y esa información sale por alguna parte y lo hace justamente por estas cápsulas, sobre todo por la cápsula interna, que constituye una de las principales carreteras. Te dejo un ejemplo a continuación, como lo que se visualiza en esta imagen. Estás viendo lo que es la corteza. Acuérdate que vimos esa clase y esto es corteza motora, el giro precentral. Y desde la corteza motora se grafican aquí cómo van descendiendo neuronas hacia la parte inferior con sus fibras, en dirección a muchas partes. Un ejemplo podría ser que parte de estas neuronas van hacia los núcleos de los nervios craneales, nervios que controlan, por ejemplo, la musculatura de la cara, músculos del ojo, etc. Entonces, esa información, esa orden que me permite a mí hacer movimientos faciales, movimientos de los ojos, etc., nace del cerebro, sí. Pero ¿por dónde baja? Bueno, lo hace por esta carretera que es la cápsula interna. Por ahí pasan las fibras y se dirigen a su punto de correspondencia, que pueden ser núcleos basales, que pueden ser núcleos de los nervios craneales, de la médula espinal, por ejemplo, si quiero mover mis miembros superior e inferior. Te dejo una última imagen resumen. Esto yo no te lo voy a preguntar, es solamente para que entiendas a qué me refiero con la cápsula interna y su importancia, porque aquí aparece un resumen de todas las vías, de todos los caminos que están descendiendo y pasando a través de esta estructura. Por ejemplo, aquí se ve
que en el brazo anterior pasan fibras que vienen de la corteza y que van hacia el tálamo para darle seguramente una retroalimentación a este núcleo que después acuérdate que distribuye las aferencias. Entonces aquí también viene información que viene de corteza y viaja hacia el tálamo. Uno muy importante es lo que sucede aquí en la rodilla. En la rodilla de la cápsula interna hay un solo camino, una sola autopista y que corresponde a un fascículo, un tracto que conduce la información de nuestra corteza motora hacia los núcleos de los nervios craneales que son motores, que fue lo que te expliqué recién. O sea, todos esos núcleos que controlan los músculos de la cara, músculos del ojo, músculos de la masticación. Bueno, esa información viaja por esa pista, por esa carretera que constituye la rodilla de la cápsula interna. Como lo puedes ver entonces, hay mucha información que va saliendo. Entonces podríamos definir a las cápsulas, en resumen, como acúmulos de sustancia blanca también, o sea que son fibras, pero que tienen más bien que ver con información que va saliendo de nuestro cerebro. Porque en el caso de las comisuras, que también son sustancia blanca, ahí tenemos una comunicación entre el propio cerebro, entre sus distintos hemisferios y lóbulos. De esta manera entonces se cierra la lección y la clase que está referida a la configuración interna.